Bien, como siempre empezamos con un comentario breve sobre el semanario, la revista que salió el viernes. Creo que la portada fue, no diré profética, ni premonitoria, pero sí anticipatoria. No habida. Bueno, la hubieron, para decirlo en criollo, porque la fiscalía allanó su domicilio. Para horror de la derecha. Toda la derecha congresal, toda la derecha mediática, se opuso, por supuesto, a este operativo que es una vergüenza nacional, que desacredita la institución presidencial, cosa que no se dijo para nada cuando se operó contra Pedro Castillo, del mismo modo y con toda razón. Igual que con razón se ha operado, en este caso, frente a una señora que está mintiéndole al país de modo sistemático, que ha obtenido una riqueza suntuosa, personal, ridícula, guachafa, ostentosa, visible, mala vida, sin lugar a dudas. Por eso es su renuencia a hablar, por eso es que en el mensaje de autocomplacencia que lanzó el otro día, no pudo hablar de los relojes porque, claro, eso será casi una confesión criminal que tendrá que hacer ante el Ministerio Público. En todo caso, el Ministerio Público actuó en el marco de la ley, la operación fue absolutamente lícita y las mentiras esgrimidas por la señora presidenta para no presentarse y para no estar en casa aquel día son visibles, son estridentes casi. Y, en fin, nosotros tenemos una nota en donde damos cuenta de todo esto y además de la desesperación que reinó en Palacio, desesperación que llegó al punto en que algunos asesores o asesoras le dijeron a la señora Boluarte que había que comprar relojes Rolex falsos para dispersarlos en habitaciones, escritorios, veladores, etcétera. Y claro, así atontar a la fiscalía y decir que, en fin, todo fue un fiasco y fue, digamos, el intento de lujo de alguien que quería lucir lo que no tenía, hasta ese punto. Pero claro, no pudieron. Esa es la verdad. Bueno, la señora Boluarte ahora aparece rodeada de militares y el titular de un diario que, en fin, le es eventualmente afín, es muy claro: Boluarte muestra el respaldo militar. Sí, cómo no, es lo que le queda. Es lo que le queda, porque el respaldo ciudadano hace tiempo que lo perdió. Está en la última lona de la popularidad. Está, en fin, está pagando lo que debe en materia de reputación, en materia de fama. Tiene 8% de aprobación según las encuestas. Tiene 88% de desaprobación y 90% según una encuesta. Y claro, muestra el respaldo militar saludando en Palacio junto a altos mandos del Comando Conjunto el cambio de guardia. Se cree la reina de Inglaterra. Lo que ignora es que la Fuerza Armada en este momento tiene la fama que tiene ella. Muy mala fama. Es la Fuerza Armada que, en fin, está implicada en 1000 actos de corrupción. Para no exagerar, en 10 actos de corrupción simultáneos. Generales que roban gasolina, generales que sobreestiman precios de rifles que además no sirven, de fusiles que además no sirven, probadamente no sirven. Policías generales que compran pistolas que hasta el señor Fernando Rospigliosi descalifica como malas, de mala factura,
porque tienen contratos y probablemente mermeladas con una empresa israelí. Esas son las Fuerzas Armadas que apoyan a la señora presidenta y ella se siente feliz porque cree que se puede sentar en las bayonetas. Está convencida de que las bayonetas son asiento. Y claro, el tiempo le dirá para qué sirven las bayonetas, además de hincarse las nalgas. Muy bien, el Rolex de Boluarte, sí, se importó el año 2022 y nosotros fuimos los primeros en decir eso en el número pasado. Enseñamos la factura de la casa Banquero y esta misma factura es la del reloj de la señora Boluarte, porque se encontró en Palacio justamente la identidad del reloj. El reloj fue comprado el año pasado, 2023, por la señora Dina Boluarte, mejor dicho, por un intermediario o intermediaria de la señora Boluarte en la casa Banquero. Ahí está el certificado, ahí está la patente y ahí está, en fin, todo lo que Rolex entrega como documentación honrosa del que ha comprado un producto tan caro. Así que eso fue hace mucho tiempo, he trabajado desde los 18 años, eso es el pasado, mentira enésima, mentira enésima. Pero lo que más asusta es el apoyo que tiene esta señora ahora por parte del Congreso de los Delincuentes y de un sector de la prensa que está, por supuesto, aterrorizado con que la señora se vaya, porque si la señora se va, se caen los andamios. Los congresistas delincuentes no pueden tolerar que la señora caiga porque ellos tienen que irse a su casa y perder las prerrogativas que otorga el cargo. Muchos sectores de la derecha están asustadísimos. La CONFIEP acaba de salir a decir que ha sido un show mediático lo de la Fiscalía y que la institución presidencial no puede ser manoseada. En fin, la derecha otra vez comprometida con lo oscuro. Parece inevitable, parece una maldición de la derecha tener que juntarse con los malos, juntarse con un cierto oprobio. Es imposible una derecha limpia, en fin, esa es la pregunta. Es imposible, sí, por ahora sí. Y el comercio, debo decir, ha confirmado la investigación inicial de Graciela Villasís en relación a los depósitos que tenía la señora Boluarte cuando fue presidenta del Club Apurímac. Depósitos completamente sospechosos, engañosos, erráticos, depósitos que no tienen explicación formal alguna. No tienen explicación formal alguna y serán parte de la investigación. Por más que ella haya salido tratando de parapetarse detrás del logotipo, detrás de la institución del Club Apurímac. No calzan, los números no cuadran y la señora evidentemente tenía 11 cuentas, de las cuales 4 son absolutamente, como digo, repito, sospechosas. Tenemos un invitado, como siempre, como todos los lunes, y esta vez es Pedro Cateriano. Tenemos la satisfacción de presentar a Pedro Cateriano como nuestro invitado de esta noche. Mil disculpas por la introducción un poco larga, don Pedro. Bienvenido. Buenas noches, César. Mucho gusto estar en su programa. Comentarios, glosa de Pedro Cateriano sobre el momento. Es un momento realmente dramático en nuestra historia republicana. Nunca hemos tenido esta alta rotación de ministros, esta situación de inestabilidad presidencial y lamentablemente apreciamos que la
prácticamente lo que estamos apreciando es que ante el país impunemente se viola el orden constitucional. Precisamente usted comentaba hace un momento que hay un sector de la DBA indignado por la indagación fiscal, pero hay que recordar que precisamente esa DBA en el Congreso fue la que estableció este procedimiento y sancionó a Zoraida Ábalos por no aplicar, mejor dicho, por aplicar el criterio legal que siempre usaron los fiscales de la nación, es decir, investigar y denunciar a los presidentes una vez que acabó su mandato. La DBA en el Congreso dijo que la fiscal no había investigado y no había cumplido con su deber en el caso del golpista corrupto Pedro Castillo. Y fue por esa razón que inhabilitó políticamente, yo creo que violando el orden constitucional, a la fiscal Zoraida Ábalos. Y precisamente lo que está haciendo ahora la Fiscalía es aplicar el criterio legal que impulsó la DBA. Entonces, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Y ese ha sido el criterio, lamentablemente, no solo de la DBA, sino también de la IVA en el Congreso, de la izquierda bruta y achorada. Y esa es la síntesis de ese pacto entre Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, César Acuña, Luna y demás compinches. Porque hay que ser claros acá. Lo que ha habido desde que se instaló este Congreso es una lucha selectiva contra la corrupción. Cuando se tratan de adversarios hay que perseguir, pero cuando se trata de encubrir actos ilícitos, hemos visto el comportamiento, por ejemplo, vergonzoso, nauseabundo en los casos de los llamados mochasueldos, de distintas organizaciones políticas, o como, por ejemplo, a los amigotes de Fuerza Popular, Becerril y compañía, se les trata con guantes de seda, y bueno, los casos de Velázquez Quesquén, del Castillo, pues, no son de interés nacional. Hay, pues, por lo tanto, una situación crítica ya la comunidad internacional no califica a nuestro país como democrático, sino que está imperando un sistema híbrido en el país, y parece que a toda costa, dejando de lado los intereses nacionales, el Parlamento, en cohabitación política con el gobierno, pretenden seguir adelante en este propósito de mantener la impunidad, ¿no? ¿Adelanto de elecciones? ¿Esa sería una salida? Yo creo que es la salida, y por esa razón personalmente he demandado la renuncia de la presidenta de la República, porque esa es la salida constitucional. Ya en medio del escándalo de los relojes Rolex, que dicho sea de paso, César, hace algunos minutos algunos medios de comunicación han mostrado una denuncia policial que efectuó la presidenta Boluarte sobre una pérdida de una boleta por la compra de un reloj Rolex. Entonces, este caso del uso de la mentira... Cómico total, sí. Cómico, pero fétido a su vez, ¿no? Porque sí. Lo que estamos viendo es que poco a poco se van aclarando las cosas. Es decir, el certificado del registro del reloj, que dijo que no lo tenía y que lo ha descubierto la Fiscalía. Ahora, este hecho en el cual se anuncia la denuncia policial que hizo por la pérdida de una boleta por la compra de un Rolex. Es decir, pero César, ¿acaso la denuncia más grave es la de depósitos en efectivo en la cuenta de la presidenta Boluarte por 1.200.000 soles? 1.200.000 soles son más de $300.000 proveniente de dónde?
¿de dónde la señora Boluarte ha obtenido estos 300.000 soles? Se trató de justificar en un primer momento que era dinero del club Apurímac, pero así sea, es el origen de alguna cantidad de dinero, la forma es absolutamente ilegal. Las personas jurídicas... Pero todo en ella tiene ese carácter pringado y sucio, ¿no? O sea, se va a comprar una camioneta con $25.500 en la cartera y los pone sobre la mesa. Hombre. Y de otro lado, sí, hay una crisis política, hay una crisis moral, hay una crisis social, y la salida sería el adelanto. Pero el Congreso de los delincuentes no va a ceder, va a mantenerse hasta el 2026. Por lo tanto, nos quedan 2 años de, en fin, asomarnos todos los días al abismo y a la náusea. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo creo que lo que queda es hacer uso de nuestros derechos constitucionales, opinar, criticar, fiscalizar. Hay que destacar que este vergonzoso Parlamento ha claudicado en su función fiscalizadora, que fundamentalmente la fiscalización la está realizando la prensa, no el Parlamento. Y ahora está jugando un rol decisivo la Fiscalía y el Poder Judicial. Porque hay que destacar lo siguiente, César. No es la Fiscalía la que ha actuado sola, ha actuado al amparo de un mandato judicial de un juez supremo. Entonces acá no se puede decir que la acción de la Fiscalía es política o que, como algunos dicen, se está utilizando una policía política. No, acá ha habido una intervención judicial de un vocal de la Corte Suprema que ha autorizado esta indagación, mejor dicho, este allanamiento. Por lo tanto, se desvanecen todas estas argumentaciones políticas de defensa o que intentan defender a la presidenta Boluarte, ¿no? Usted ha hablado de la DBA, la derecha bruta y achorada, pero la CONFIEP respalda a Boluarte. La CONFIEP no es DBA. Usted no es DBA. Usted, digamos, representa una derecha civilizada, liberal, moderna, ¿no? Yo creo en la libertad política, creo en la libertad económica y creo en el Estado de Derecho. Y bueno, no solo hay una derecha bruta y achorada, César, en el Congreso, sino también hay una izquierda bruta y achorada que es la aliada de esa derecha. Y ese es el aspecto crítico de esta alianza siniestra existente en el Parlamento. Pero el peso cuantitativo es de la derecha, porque la izquierda al final son 13 votos del serronismo sobreviviente contra los 20 votos de Fuerza Popular, los 10 votos de Avanza País, los 10 votos de Renovación Popular, los 10 votos de, en fin, esa cosa que se llama Somos Perú, etcétera, ¿no? Para no hablar de Pepe Luna y sus fachadas fantasmas. Entonces, sí, pero si hacemos, César, también una revisión de las votaciones de todos los disidentes de Perú Libre, que llegó con 37 congresistas y ahora creo que tiene 10, en la casi totalidad de las votaciones, esos parlamentarios izquierdistas votan al lado de la DBA. Esa es la realidad, esa es la vergonzosa e incomprensible situación. Sí, pero eso no quita que sea un gobierno de derechas. Don Pedro, así no le gusta a usted. Este es un gobierno de derechas que tiene el apoyo de una izquierda delictiva, porque eso es lo que es Perú Libre, o lo que queda de Perú Libre. Un prófugo que es líder, un líder que es prófugo, con un expediente grueso y un prontuario documentado. Y entonces, eso es lo que hay. Yo creo que algunos coinciden con usted, César, por el hecho de que se hayan incorporado al gabinete personas como González Olachea o Arista, dicho sea de paso, que denunciaron que la fórmula Castillo-Boluarte había ganado con fraude,
lo que hace pensar que estamos ante un gobierno de derecha. Y creo que ese ha sido un discurso hábil de un sector de la izquierda, pero en realidad estamos frente a un gobierno incalificable, vergonzoso, delictivo, que no creo coincida con un pensamiento liberal, por ejemplo, que no defiende la economía social de mercado, sino lo que defiende es precisamente la corrupción, la impunidad y el espectáculo que penosamente hoy día el país está dando a nivel internacional, ¿no? Pero la derecha también ha tenido versiones surtidas y criminales, ¿no? Fujimori era de derecha, sin embargo llegó a ser una banda organizada en el Palacio. Ciertamente la actuación de la derecha bruta y achorada en este Congreso es indefendible, pero no creo que esa actuación refleje el modo de pensar del centro, centro derecha o derecha de todo el país, ¿no? ¿Cómo cree usted que piensa ese centro, centro derecha? Yo creo que el centro en el país, la centro derecha, lo que está apreciando es que esta situación no conduce a nada. Por el contrario, ¿qué hemos apreciado desde que llegó al país Castillo con Boluarte? Cerca de 500.000 de peruanos han migrado. Fuga de capitales, aumento de la anemia, aumento del desempleo. Yo creo que estos hechos están haciendo reflexionar poco a poco a la gente. No nos... Yo creo, ¿Le parece, señor? Yo creo. ¿Y entonces por qué la CONFIEP defiende a Boluarte y dice que ha sido un show mediático lo de la Fiscalía? A ver, César, yo no sé por qué la CONFIEP defiende a Boluarte. Habría que presentarle a la CONFIEP. Dicho sea de paso, durante toda la siniestra dictadura de Fujimori y Montesinos, yo nunca he coincidido con la CONFIEP. Yo lo que quiero es un Estado de Derecho, un gobierno civilizado, la democracia como forma de gobierno para mi país. Yo no defiendo intereses gremiales ni particulares. En este caso, defiendo principios. Ni dictaduras de derecha, ni dictaduras de izquierda. Ni gobiernos corruptos de izquierda, ni gobiernos corruptos de derecha. Ni improvisados de izquierda, ni improvisados de derecha. Eso es en lo que yo creo. Don Pedro, pero usted pidió votar por Keiko. Ya sé, sí, me va a decir, pero es que la otra alternativa era el terror. Pero déjeme responderle, pues, esa el horror puro, de acuerdo. Pero podría haber dicho voto en blanco, abstención, boicot electoral, insurgencia cívica, lo que fuese, pero votar por Keiko. Podría haber con cálculo político, pero frente a una propuesta electoral golpista, como la que planteaban Castillo y Cerrón, con un vientre de alquiler como Perú Libre, liderado por un corrupto, por un delincuente, porque en ese momento ya Cerrón estaba condenado. Yo no apoyé con entusiasmo al fujimorismo. Yo he enfrentado al fujimorismo en la cancha, no desde la tribuna, como algunos me critican o critican, ¿no? Yo he participado en la repatriación de fondos. No tengo dudas de eso, ¿eh? Por eso es que me admiró tanto, me sorprendió tanto, me dejó tan estupefacto su posición. Bueno, pero ¿qué alternativa teníamos? Lamentablemente, creo que aquellos que asumimos esa postura, el tiempo nos ha dado la razón. Castillo terminó dando un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado significa un atraso. Representa lo que estamos viviendo ahora. Un golpe de Estado efímero, ciertamente. Que dicho sea de paso, César, no triunfó porque creo por primera vez las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no apoyaron al golpista. Y creo que en este contexto mal hace el ministro de Defensa al señalar que la presencia de los miembros de las Fuerzas Armadas ayer es un aval político al gobierno. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Lo de ayer ha sido un acto protocolar que este ministro de Defensa trata de usar políticamente. Las Fuerzas Armadas, y la presidenta también, ¿no? Y la presidenta también. Bueno, usted pidió el general Astudillo, ¿no? Señor Cateriano, usted pidió votar por Fujimori y al final
su deseo se ha cumplido. Keiko Fujimori cogobierna de modo muy activo. Sí, no lo voy a negar. Yo no actúo fanáticamente, César. Keiko Fujimori y Fuerza Popular han tenido varias oportunidades para demostrar que habían cambiado, que se habían encauzado en el orden democrático y constitucional. En todos los tonos advertí que la vacancia contra Kuczynski violaba el orden constitucional y que si caía Kuczynski íbamos a entrar un periodo de anarquía. Bueno, ese periodo de anarquía lo inició Fuerza Popular con Keiko Fujimori y hasta ahora no salimos de ese hoyo, César. Esa es la realidad. Es cierto, absolutamente cierto. Usted ha hablado varias veces de los monopolios estatales que resienten la economía, que dañan el mercado, pero nunca ha hablado de los monopolios privados que distorsionan igualmente el mercado, los precios y demás. Por ejemplo, el monopolio de las farmacias de Interbank, de los Rodríguez Pastor. ¿Está dispuesto a hablar de eso? Sí, claro que sí. Yo creo que eso se soluciona con más competencia. Como el tema bancario, César, también se soluciona con más competencia. En más de una oportunidad yo he preguntado, ¿por qué razón, si formamos parte de la Alianza del Pacífico, no se permite el funcionamiento de los bancos mexicanos, colombianos y chilenos acá para que compitan con los peruanos? Igual en el caso de las AFPs. ¿Por qué no se permite una mayor competencia? ¿Por qué los jubilados y los aportantes no tienen presencia en los directorios de las AFPs? Claro que sí, por supuesto que sí. Ahora, yo lo que sí critico con firmeza, César, es el monopolio estatal del agua. No puede ser posible que en pleno siglo XXI el Estado peruano viole sistemáticamente los derechos humanos de más de 3 millones de compatriotas, que 10 millones de compatriotas no tengan servicios de saneamiento y no pase nada, y ese monopolio actúe con impunidad. ¿Por qué razón en otros países de menor desarrollo económico, cualquier país de Centroamérica, tiene mejor suministro de agua potable? ¿Por qué razón? Porque las 50 empresas públicas, lamentablemente, César, son manejadas como botines políticos por los gobiernos regionales y municipales. Y esa es una de las razones por las cuales nunca el Parlamento ha considerado ni debatido el tema del agua potable. ¿Y Libertad Popular cambiaría esto? Libertad Popular va a trabajar para que la gente tenga agua potable. Yo digo lo siguiente, César. ¿Por qué? Si vamos acá al sur de Lima, en un sector la gente tiene agua potable y cruzando la Panamericana Sur no tienen agua potable. ¿Cuál es la razón para que esta injusticia inhumana perdure en el país? ¿Cuál es la razón? Prejuicios ideológicos y políticos. Esa es la razón. Entonces, deberíamos tener consensos mínimos en educación, salud, vivienda y agua potable. Hay otros temas en los cuales podemos discrepar, pero mantener a más de 3,5 millones de peruanos sin agua es inhumano, es violatorio de los derechos humanos. Entonces, pongámonos de acuerdo en algo, ¿no? Alrededor, digamos, de los términos de infraestructura. Creo que eso es la única posibilidad, es la única posibilidad de ponernos de acuerdo. Pero, por ejemplo, César, porque somos un país abiertamente fragmentado y envenenado, ¿no? Sí, y abandonado, César. Ahora, con motivo de las giras que estamos haciendo con Rafael Belaúnde, dentro de las limitaciones que tenemos, lo que estamos apreciando es un abandono del Estado a nivel nacional. Y yo, que he vuelto a viajar por el Perú desde que dejé la función ministerial, he podido apreciar esa sensación de abandono del Estado
respecto a los peruanos menos favorecidos. Y esto hay que revertirlo. Muchos se preguntan, pero ¿por qué se están yendo tantos peruanos del país? Porque no ven una esperanza. Y yo creo que ha llegado el momento en que esta confrontación permanente no conduce a nada. Por esa razón creo que en aspectos esenciales, educación, salud, vivienda y agua potable, deberíamos llegar a un entendimiento, ¿no? Claro, pero eso implica un consenso mínimo, como dice usted, y un programa y un liderazgo que en este momento no existe, que no creo, permítame dudar, que pueda tener Belaúnde Llosa, a pesar de que usted sí cree firmemente en las posibilidades de ese candidato. En todo caso, Mire, César, otro Belaúnde, señor Cateriano. a ver, mire, César, no es otro Belaúnde. Yo creo que él como Belaúnde tiene que defender el legado de su abuelo de honradez, de honestidad. Pero Rafael Belaúnde, en el momento más crítico de desánimo, inició este trabajo de constituir el partido. Él, como muchos jóvenes o empresarios, ha podido seguir en su labor profesional y económica y no comprarse este pleito. Lo ha hecho y ha logrado, porque como su abuelo tiene ese espíritu y ese afán de ir pueblo por pueblo, de conocer la realidad. Y Villorrio por Villorrio. Sí, bueno, y yo creo que ese es un hecho que hay que rescatar. Ahora, él también es lo suficientemente inteligente para hacer una evaluación también de los errores y aciertos del gobierno de su abuelo. Así que no digamos que es la repetición. Yo creo que él representa la juventud. Yo creo que la juventud, y uno de los problemas de la situación política del país es que los jóvenes han dejado el espacio y todo espacio vacío se llena. Y sin la participación de los jóvenes, las democracias son muy débiles, ¿no? El problema no es la juventud, el problema son las nuevas ideas. ¿Qué nuevas ideas tienen ustedes? Pero a ver, nosotros creemos en las libertades, pero creemos no solo en las libertades políticas, también creemos en la libertad económica, también creemos en la vigencia de los derechos humanos, porque no hay democracia, César, sin respeto a los derechos humanos. Y creo que ese es un aspecto importante, ¿no? Vemos la forma, por ejemplo, en que este gobierno ha evadido de dar cuenta de sus actos respecto a la cantidad de muertos al inicio de la gestión de la presidenta Boluarte. Ese número de muertos es imperdonable en democracia. Y creemos que tan importante como la libertad política, la libertad económica, es la vigencia de los derechos humanos. Por esa razón somos claros, no a las dictaduras de derecha, no a las dictaduras de izquierda. Para nosotros, tan condenable es la dictadura de Fidel Castro como la de Pinochet o como la de Velasco. O como la de Fujimori. O como la de Fujimori, o como la efímera de Pedro Castillo. ¿Fue freudiano que usted omitiera a Fujimori en la lista? No, en absoluto. He sido y soy un crítico permanente de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Pero claro, podría haber cambiado también. No he cambiado en absoluto. Creo que además no solo se refleja mi postura en mis declaraciones, opiniones, sino también claramente en los libros que he escrito, ¿no? Última pregunta. Sí. ¿Se siente de algún modo responsable, remotamente culpable de lo que pasó con Alan García? De ninguna manera. Tengo la conciencia tranquila y limpia. Vivo en paz, duermo tranquilamente. Luchar contra la corrupción trae consecuencias
Y yo he sufrido esas consecuencias del aprismo y el fujimorismo. A mí, los fujiapristas en el Congreso pasado me acusaron en base a falsedades, creyendo en la palabra de Luciana León, de Becerril, de Mulder. Y mire cómo han acabado mis adversarios. Y poco a poco, con paciencia, César, a lo largo de estos cerca de 10 años, he venido desfilando por fiscalías y juzgados sin maquinaria, sin partido, sin medios de comunicación que me apoyen, y todas las falsas acusaciones, las mentiras del fujiaprismo se han ido archivando poco a poco, cada una de ellas. Yo, César, pago impuestos desde los 22 años de edad, desde que existía la Dirección General de Contribuciones. He sido funcionario público y puedo aseverar que un funcionario público no está en la capacidad de comprarse un departamento en París y vivir en París 5 o 6 años, o de vivir en Tokio más de 7 años. Así que, desde ese punto de vista, creo que no me arrepiento de lo hecho. Puedo haber, y de hecho he cometido errores a lo largo de mi trayectoria política, pero mi combate en la lucha contra la corrupción no ha sido selectivo. Es que me obliga a una pregunta adicional. Admite Claro. errores. ¿El más importante? Bueno, a ver, el más importante creo que fue no haber medido las consecuencias, a pesar de que era un momento crítico el haber aceptado la presidencia del Consejo de Ministros con Vizcarra, y tal vez no haber analizado ciertamente y confiado en la palabra de Acuña, de Acción Popular y de todos los personajes que me negaron la confianza, ¿no? Al final creo que el objetivo principal en ese momento fue Vizcarra y no era yo. Tal vez en ese caso era uno de los obstáculos, ¿no? Sí, claro, claro. Usted fue el pretexto. Uh-huh. Gracias. Muchas gracias No, por buenas eso. noches. Buenas Buenas noches, noches. César. Pedro Cateliano estaba con nosotros. Como siempre, interesante, claro y rotundo hasta donde se puede. Muy bien. La Unión Naval se suma al pedido de López Aliaga y solicita la demolición del Ojo que Llora por faltar a la memoria de las víctimas del terrorismo. ¿Qué cosa es la Unión Naval? Es una agrupación conformada por oficiales de la Marina de Guerra en situación de retiro. ¿Con qué derechos solicitan la demolición del Ojo que Llora? Con ninguno. Con ninguno. Pero están inscritos en esta propaganda constante de la derecha en relación a, digamos, al carácter sesgado del monumento. Pero detrás de todo esto, detrás de ese simbolismo, detrás de esa metáfora del ojo que llora y su demolición supuesta, imaginaria, está el asunto de perder la memoria, de no recordar y de abolir ciertos sectores de la historia y ciertos pasajes tremendos que tenemos que abordar, porque si no vamos a repetirlos simplemente. Aquí hubo un fenómeno terrorista, guerrillero que usó el terrorismo intensamente y de modo criminal, y hubo un sector de la Fuerza Armada que actuó con patriotismo y se enfrentó, y hubo otro sector igualmente amplio, infelizmente igualmente amplio, que se dedicó a masacrar inocentes y a aterrorizar aldeas en una suerte de repetición vietnamita de los errores norteamericanos, ¿no? Y eso es lo que la Fuerza Armada y estos almirantitos quieren que borremos. Y no podemos borrarlo, porque hubo un momento en que las atrocidades de las Fuerzas Armadas se hicieron comparables
en términos cuantitativos y en ciertas aldeas, en ciertas zonas, sobre todo de Ayacucho, se hicieron comparables con las de Sendero. Y fue el gran momento de Sendero, el momento en que Sendero hablaba ya de un equilibrio estratégico y efectivamente fueron sumando gente en la medida en que el ejército arrasaba con aldeas y masacraba gente en este espíritu de sembrar el terror para luchar con el terror, el contraterror. Gran política absurda que casi nos cuesta en la guerra. Jorge Montoya, almirante de Tina, ya dijo que él se iba a postular a ser senador. Acaba de anunciar el señor Jorge Montoya que su intención es postular a la Cámara de Senadores en las próximas elecciones. Y se supone que la Cámara de Senadores será la Cámara reflexiva, ¿no? La Cámara, en fin, de los mayores, de los que pueden filtrar las iniciativas un tanto exaltadas, de los jóvenes diputados, el filtro etario. ¿Se imaginan a Montoya como filtro de gasolina? Como filtro de gasolina apenas. La Autoridad Portuaria Nacional ha interpuesto una denuncia en contra de COSCO Shipping Port Shanghai Perú S.A., que es la empresa, el consorcio chino que está haciendo el puerto de Chancay. Y claro, la demanda es porque COSCO quiere la exclusividad de los servicios cuando el puerto esté listo. Si COSCO lo está construyendo, es evidente que COSCO aspira a la exclusividad. Y viene entonces la Autoridad Portuaria Nacional, que debe estar manejada por chilenos infiltrados, no lo sé, es una broma, y pone esta denuncia chauvinista, nacionalista al parecer, no patriótica, lo cual es una estupidez absoluta, porque evidentemente quien construye el puerto tiene derecho de la exclusividad de los servicios. Y si no, ¿por qué invertir cientos de millones de dólares en el proyecto? Un proyecto que asusta en el Pacífico, y asusta en el Pacífico Sur sobre todo, porque puede convertir a Chancay en Shanghái, puede convertir Chancay en un puerto modelo, en un puerto matriz de esta parte del Pacífico Sur. Wow, pero somos un país paradójico, ¿no? De verdad que sí. El premier no descartó la posibilidad de remover al coronel Colchado, de la DIVIAC, el que, en fin, dirigió la operación de el ariete contra la puerta de la señora presidenta, el ariete contra la puerta de la residencia de la señora presidenta. Y muy suelto de huesos, y dice, no estoy en condiciones de descartar la remoción de Harvey Colchado. Como si él tuviera atribuciones, jurisdicción sobre esto. Después han tratado de matizarlo, ¿no? Pero lo dijo. Es el peor primer ministro de los últimos tiempos. Este es peor, mucho peor que Otárola, pero es ad hoc, perfecto, para una presidenta que no puede explicar el origen de sus lujos y que va a terminar encausada, no tengo la menor duda, va a terminar encausada. Ya está siendo encausada, pero va a terminar adentro. Y se ha buscado un premier perfecto. Este señor cree que puede tumbarse a la DIVIAC, hacer lo que quiera, y hoy día ordenó una remoción de ministros, 6 ministros. En realidad, 3 habían renunciado por razones de decencia y de pudor y de olfato. Y ha habido un cambio que no significa nada relevante. Será lo mismo. Y por supuesto que a la hora que se presente el gabinete en el Congreso de los Delincuentes,
será, por supuesto, aprobado. Voto de confianza sin lugar a dudas. No tengo cómo dudarlo. Una investigación de Yesenia Vilcapoma, de la Unidad de Investigación del Comercio, ha descubierto que una empresa vinculada a William Segarra Pantigoso, que integró los consejos directivos del Club Apurímac durante justamente la gestión de Dina Boluarte, una empresa de William Segarra Pantigoso, ha ganado 5,5, o sea, 5.500.000 soles en 12 contratos con entidades del Estado desde el año 2022, o sea, cuando la señora Boluarte era presidenta ya. Y claro, esto habrá que investigarlo también, porque de aquí pueden proceder alguna de las joyas que luce la señora Boluarte. Justamente uno de los directivos del Club Apurímac, que resulta ahora tan protagónico, ¿no? En este vértigo de denuncias y de revelaciones en relación a la hacienda personal de la señora Boluarte. No habíamos dicho nada, y creo que fue una omisión, sobre Gustavo Gorriti y el hecho de que un fiscal, Alcides Chinchay, lo meta en una investigación junto con Vela y junto con José Domingo Pérez, y le exija entregar los celulares que usaba desde el año 2017, creo. Desde el 2016, perdón. Todos los celulares los quiero. Gorriti tiene todo el derecho de no entregarlos. Yo no los entregaría, Gustavo. Prefiero estar preso que entregarle a un fiscal, Alcides Chinchay, los teléfonos celulares, porque tú no eres funcionario público. Está muy bien que se los pida a Vela y a Pérez. Muy bien, están incursos en supuestos desarreglos de la fiscalía. Pero los periodistas entregando celulares para que el fiscal descifre todo y vea las fuentes y vea los contactos. No, eso es simplemente inaceptable. Hacemos una invocación al gremio para que efectivamente ejerza su solidaridad, su compromiso con la libertad en relación a este asunto que es de vital importancia. El señor Gorriti puede o no gustarnos, el señor Gorriti puede o no sernos simpático. Yo le tengo un profundo respeto y le tengo admiración porque es un muy, muy buen investigador. Pero al margen de eso, Óscar acaba de opinar, al margen de eso, Gorriti tiene que merecer nuestra adhesión, nuestra profunda adhesión profesional. No hay derecho de hacer esto. El Congreso de los forajidos, el Congreso de los encubridores, el Congreso, en fin, de aquellos que se nutren entre ellos y que parasitan al Estado, ha recibido 50 millones el año pasado, adicionales al presupuesto de 1.000 millones. El Congreso tiene 1.000 millones de presupuesto, pero siempre piden una yapa, un adicional, ¿no? Un plus. Y claro, obtuvieron en el año 2023 48 millones y en el año 2024 hasta ahora les han dado 50 millones. O sea, siempre quieren más para sus vainas, ¿no? Sus prerrogativas, sus lujos, sus instalaciones, sus laptops, sus celulares
de última generación, todas las mermeladas y consultorías que hace. Claro, eso es parte del pacto, este pacto inamovible entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Este es el pacto que mantiene a la señora Boluarte, no importa con cuántos relojes, no importa con cuántas preguntas sin contestar en Palacio de Gobierno. Don Alberto Fujimori, que fingió la agonía y que nos engañó a muchos, me engañó a mí, quedé como un perfecto cretino, una vez más. Ahora sale en un canal de YouTube a hablar de política y como un estadista, dando consejos y, por supuesto, tratando de limpiarse y, por supuesto, tratando de limpiarse de la manera más clamorosa, ¿no? Yo no toqué un centavo. Lo único que hice por el país fue abolir el terrorismo, terminar con el terrorismo y también con la hiperinflación. Y claro, no enumera todo lo que pasó después. Efectivamente, esos dos fueron sus logros. Y si se hubiera quedado ahí, estaría en el papel cuché con una foto grandota como un gran presidente. Lo que pasa es que después se corrompió y pudrió todo lo que pudo el país. Si se hubiera quedado ahí, caray, hubiera sido el Ramón Castilla japonés, no tengo dudas. Hubiera sido el Ramón Castilla japonés. Pero no, se pudrió y pudrió el país. Lo intoxicó, nos desalmó, nos evisceró, porque lo pudrió todo. La política, la Fuerza Armada, las instituciones, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, todo fue una metástasis. Y ahora sale en un canal de YouTube a hablar y hablar y hablar. Este hombre, que no solo es un expresidente, sino también, desde el punto de vista judicial, un asesino y un ladrón. Un asesino y un ladrón. Y ahora espera el juicio de Pativilca. Pero sigue dando consejos políticos como estadista jubilado que se siente. Bueno, Javier Milei llama comunista, terrorista, asesino al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Yo he estado escuchando a Milei en intervenciones diversas. Tengo que llegar a la conclusión de que el tipo tiene de verdad un problema serio, un problema psiquiátrico. Ahora, no sé a dónde llegará, pero es una vergüenza que un argentino diga así explícitamente, yo lo he escuchado de su boca, y no es inteligencia artificial que pone en su boca cosas que él no ha dicho. No, él dice: mis aliados naturales son Estados Unidos e Israel, y toda mi política exterior se basa justamente en esa alianza, Estados Unidos e Israel. Y lo dice cuando Israel está haciendo lo que le da la gana en Gaza y convirtiendo Gaza en un gran cementerio, de un enorme campo de concentración. Y Milei, presidente de la Argentina, un país orgulloso, nacionalista, digamos, con una identidad fuerte, ¿no? La Uria de los churrascos. Ahora tiene un presidente que dice: la política exterior es alinearse con Estados Unidos y con Israel. Madre mía. Y mientras tanto, Petro es un comunista y asesino. Bueno, a eso se llega cuando la economía no funciona. Los congresistas investigados, 6 de ellos por lo menos, hay como 70 investigados, pero 6 de ellos, de los más investigados,
de los más olorosos a sospecha, han planteado ya en una moción destituir al fiscal de la Nación e inhabilitarlo por 10 años. El fiscal Villena ha coqueteado con estas fuerzas y estas fuerzas lo creían, digamos, manejable. Pero Villena ha empezado a demostrar una cierta distancia, una cierta autonomía, un cierto grado de compromiso con la verdad y entonces le han empezado a caer. Y resulta que Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Aragón, Luis Cordero, Ilis López y José Gerí han planteado este asunto de hay que investigar al fiscal y hay que inhabilitarlo por una serie de delitos supuestos y faltas y atribuciones mal habidas que se ha permitido. Claro, no me extraña, ¿no? No me extraña. El Congreso ve incómodo a Villena. El Congreso quisiera que regresara la inefable, la adorable Patricia Benavides. Les era tan funcional, les era tan perfectamente útil que me imagino cómo la deben extrañar. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si se atreven. Yo creo que sí se van a atrever, podrían atreverse. Y la banca sigue empujando a sus escribas y fariseos a decir a todo columnaje que hay que eliminar los topes de las tasas de interés. Sigue la campaña. Porque dicen, porque eso empuja a los pobres de las pymes, a los microempresarios, a los empresarios pequeños, los empuja a la banca informal, a la banca colombiana, al gota a gota, a la extorsión, probablemente al asesinato. O sea, nos quieren vender la idea de que hay que suprimir los topes. Y como dije la otra vez, cobran el 100% anual, hasta el 100% está permitido, aún con topes. Pero no, quieren mar abierto, no quieren límites. Y a eso le llaman el mercado, la mano invisible del mercado. Bueno, no les creo una palabra. ¿Saben ustedes? Seguramente lo saben, ¿no? Pero en todo caso, lo recuerdo. Han aprobado un dictamen para excluir a los partidos políticos de responsabilidad en las causas penales. Sí, y eso lo han aprobado en la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución que preside Marta Moyano. Claro que sí. Todavía falta un trámite para que esto se convierta en norma, pero ya va camino. Y los partidos no podrán ser sancionados en la vía penal por ninguna razón. Y claro, lo presenta Valdemar Cerrón, que es de Perú Libre. Y Perú Libre justamente está en curso en una investigación como organización criminal. Y lo aprueba la comisión que preside Marta Moyano, de Fuerza Popular, que también está por el caso Cócteles, siendo blanco de una sólida investigación que tiene ya 5.000 folios y que va a terminar con la señora Keiko Fujimori desde el 1 de julio en un juicio oral. Pero claro, quieren aprobar. Los partidos están exentos de cualquier responsabilidad penal. Todo esto que parece ahora inamovible, majestuoso, ¿no?, eterno, se va a ir al desagüe cuando venga un gobierno decente y derogue todo esto. Estos creen en, digamos, la permanencia. No, los tiempos pueden cambiar.
las olas pueden variar, las mareas cambian. Y todo lo que se está probando ahora, la destrucción institucional del país que se está dando, puede revertirse. Quiero creer eso. Quiero creer eso, porque si esto prevalece, la verdad es que voy a entender el éxodo de tantos peruanos que se largan, como decía Pedro Cateriano, con el propósito de no volver. Rómulo Mucho, que provee a Southern, dueña de Tía María, de servicios, y gana un montón de plata con la Southern, pero no solo con la Southern, sino como con 10 empresas más mineras, todas mineras importantes. Rómulo Mucho, empresario minero y ministro, dice: promoveré Tía María, es parte de mi función. Promoveré Tía María, es parte de mi función. O sea, el descaro total, el descaro absoluto, la desfachatez investida. Y claro, cuando uno ve estas cosas, dice: ¿hasta dónde llegaremos? Y la respuesta es: hasta donde podamos, hasta donde lo permitamos. Que un señor que provee de servicios a una compañía minera diga que va a luchar por el proyecto de esa compañía minera desde el ministerio que se le ha encargado, rebasa todos los límites, ¿no? Excede, digamos, todos los desmanes. Todo queda empequeñecido frente a este descaro. Pues no pasa nada. La gente lo normaliza, la gente dice: sí, pues, es su caucao, es su plata, es su inversión. Una encuesta nacional urbano-rural del IEP, Instituto de Estudios Peruanos, publicada en La República, dice de un modo significativo lo siguiente. Se le pregunta: ¿está a favor o en contra de que el Congreso haya aprobado la postulación de los actuales congresistas al Senado? El 85% está en desacuerdo con que el Congreso haya aprobado la postulación de los actuales congresistas en el Senado. 85% dice: no estoy de acuerdo. Se le pregunta: ¿está usted de acuerdo con la reelección de los congresistas? El 77% dice que no está de acuerdo. Y por último, ¿está usted o no de acuerdo con el retorno a las dos cámaras? Senadores y diputados, diputados y senadores. El 68% no está de acuerdo. Está en desacuerdo con que haya dos cámaras. Y en relación al señor Fujimori, la pregunta es: ¿está de acuerdo o en desacuerdo con que Alberto Fujimori haga política luego de haber sido indultado? Y resulta que en desacuerdo está el 77%. El 77% en desacuerdo. Me parece importante, pero claro, es un rechazo simbólico, ¿no? La organización que produjo esta espantosa masacre en las afueras de Moscú, con decenas de muertos, 130 muertos, para ser preciso, es efectivamente ISIS-K, que es ISIS-Khorasan. ISIS-Khorasan es un grupo islamista radical creado en Afganistán, al este de Afganistán. Y su dirigente mayor es Shabab al-Mujahideen. Es tan radical que es enemiga de los talibanes que gobiernan en este momento Afganistán y ha practicado actos de terrorismo contra el gobierno afgano, y no es la primera vez que realiza un acto de terrorismo contra Rusia.
Lo que Rusia hasta ahora no ha podido demostrar es la vinculación de esta gente con Ucrania. Lo ha intentado, pero no hay pruebas todavía de que esta gente haya podido ser armada, alimentada, incentivada, pagada desde Ucrania. Todo indica hasta el momento que es uno de los actos con los cuales ISIS-Khorasan, que así se llama la organización, se cobra la remota venganza de lo hecho por los rusos en Afganistán, cuando la Unión Soviética invadió Afganistán en 1980 y mantuvo ahí un gobierno títere, y luego fue derrotada por los mujahidines financiados por los Estados Unidos. Mujahidines que después construirían Al-Qaeda de Osama Bin Laden, que terminaría en Nueva York. Bueno, hoy día Israel ha lanzado un ataque contra el consulado de Irán en Damasco y ha matado a 8 personas, entre ellas 2 altos miembros, 2 generales de las Fuerzas Armadas de Irán, del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Este ataque es un acto de guerra. Sin embargo, lo produce Israel en la más absoluta impunidad. Israel es una potencia nuclear, tiene aproximadamente 90, se calcula 90 bombas atómicas en su arsenal. Es una potencia nuclear no declarada oficialmente, pero fáctica. Y además ya confirmada porque 2 de sus ministros han hablado del uso de armas nucleares en esta crisis de Gaza. Y eso se descubrió desde 1986, cuando un ingeniero judío israelí, que trabajaba en la planta nuclear, sacó fotografías y las llevó a Londres. Mordejai Vanunu se llama, vive todavía. Mordejai Vanunu fue a Londres y le entregó las fotos a un periodista del Daily Telegraph. Fue la primera vez que se supo que Israel estaba construyendo armas nucleares. Mordejai Vanunu fue engañado por una espía del Mossad que se hizo pasar por una turista norteamericana que lo enamoró, se lo llevó a Roma, en Roma lo narcotizó el Mossad, se lo llevaron como carga en un carguero y fue condenado a 18 años de prisión por traición, por revelación de secretos. Y termino con este despacho de la BBC, para que no digan que aquí hay sesgo. La BBC, un despacho de Olga Gering, Cisjordania, 1 de abril del año 2024. ¿Quién no querría una casa en la playa? Para algunas personas de la extrema derecha de Israel, esa deseable primera línea de playa ahora incluye las arenas de Gaza. No hay sino que preguntar a Daniela Weiss, de 78 años, la abuela del movimiento de colonos de Israel, quien dice que ya tiene una lista de 500 familias listas para mudarse a Gaza de inmediato. Tengo amigos en Tel Aviv que me dicen, guárdame un terreno cerca de la costa de Gaza, porque es una hermosa, hermosa costa con una preciosa arena dorada, cuenta. Les dice que las parcelas de la costa ya están reservadas. Nos encontramos con Daniela en su casa en el asentamiento de Kadumim, en Cisjordania, donde las casas con techos rojos se extienden sobre colinas y valles. Está en constante movimiento a pesar de tener un brazo enyesado. Su visión para el futuro de Gaza, hoy hogar de 2,3 millones de palestinos, muchos de ellos hambrientos, es que será judía. Los árabes de Gaza no se quedarán en la franja de Gaza. ¿Quién se quedará? Los judíos, dice. Asegura que los palestinos quieren abandonar Gaza y que otros países deberían acogerlos. Si bien en la larga entrevista que hacemos rara vez utiliza la palabra palestino. El mundo es ancho, dice,
África es grande, Canadá es grande, el mundo absorberá al pueblo de Gaza. Mientras tanto, ella ya está reservando parcelas en las playas de Gaza para sus amigos y sus conocidos.